A partir de la ley de 1990, en Canarias, con esta nueva regulación, llega un ordenamiento a los sistemas del agua que ha permitido ver de manera más optimista el agua para el sistema agrícola hoy en día. Hay que recordar que el sistema agrícola en Canarias es importantísimo, no solo por la parte de que alimentamos a la población, sino también porque es cultura, es historia, es paisaje, está dentro de nuestro paisaje y es biodiversidad y respeto al medio ambiente. Con lo cual, para tener agricultura y seguir aumentando nuestra agricultura en Canarias, tenemos que gestionar el ciclo integral del agua de una manera eficaz y medioambientalmente sostenible. Eso yo creo que se ha conseguido en islas como La Palma, hoy en día referentes de Canarias, y que viene ligada completamente el agua a la agricultura. Es la única isla del archipiélago canario que cuenta con arroyos por los que discurre el agua continuamente gracias a su arisco relieve que atrae las borrascas atlánticas y al suelo basal que facilita la formación de los acuíferos. En los altos de los sauces, los nacientes de Marcos y Cordero, los más ricos de la región, dieron temprano impulso al lugar con los primeros plantíos e industrias transformadoras. El segundo rebosadero radica en la caldera de Taburiente, cráter erosivo de 60 kilómetros cuadrados y paredes de 2.000 metros que reúne caudales superficiales y subterráneos que conduce hasta el valle de Aridane. A esas corrientes se suman dos desagües, el primero en Tijarafe, a la vera del barranco de las Angustias y detrás del acantilado del Time, poblado históricamente por labriegos gallegos y portugueses. Y el segundo en el barranco del Río, en la cumbre de la costa, donde se construyeron el puerto y ciudad de Santa Cruz de la Palma, juzgado de Indias en el siglo XVI y escala obligada en las travesías atlánticas. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido el acceso seguro a un agua potable y al saneamiento como un derecho fundamental para el completo disfrute de la vida y los demás derechos humanos. Detrás de esta declaración que obliga a todo el mundo están los pueblos que buscan la libertad y el progreso y las historias locales que todos los ciudadanos y especialmente las nuevas generaciones debemos conocer. Antes de la conquista, La Palma ya era famosa para los navegantes por sus manantiales y espesa vegetación. El agua era entonces, como hoy, la clave de la vida. Las fuentes fijaron los asentamientos benahoritas y luego los europeos. El clima y calidad del suelo permitieron el pastoreo y recolección de frutos y bayas a los nativos y a los colonos construir sus hábitats e impulsar la agricultura. Desde su creación, el Cabildo promulgó ordenanzas para el uso y cuidado de los veneros y fontanas, y con las iglesias como eje, las urbanizaciones se estiraron en la cercanía de los depósitos y lavaderos comunes. Las poblaciones crecieron por el este y el noroeste, base del triángulo insular y entrada de los alisios, que sostienen la fertilidad en latitudes cálidas, con bosques densos y buenas tierras para granos y vides. Beneficiados por sus arroyos montunos, la villa de San Andrés y el lugar de los sauces y la comarca de Aridane crecieron con el cultivo de la caña dulce y la elaboración de melasas, pilones y alcoholes para Europa y América. La Caldera y las vegas de Argual y Tazacorte pasaron de la familia del conquistador Fernández de Lugo a los banqueros alemanes Welser y de estos a mercaderes flamencos que con apellidos propios o traducidos crearon una estamental burguesía.
La historia de La Palma no se puede entender sin el papel central que ha jugado el recurso hidráulico del agua en nuestra isla. Un papel no solo protagonizado por el sector público, sino en gran medida impulsado y protagonizado por los agricultores y por el sector privado. Esta es una de las razones principales o la razón principal del esplendor que ha tenido el sector primario y la isla en su conjunto en el pasado, del mantenimiento de la situación actual con más de un 60% de la superficie agraria útil cultivada y una gran garantía de cara a un futuro. Estas inversiones estratégicas, impulsadas, como decíamos, tanto por el sector público como por el privado, han permitido, según el último mapa de cultivo 2008-2017, un crecimiento de la superficie agraria cultivada de más de 600 hectáreas, pero una superficie agraria que ha crecido más desde el punto de vista de la superficie irrigada en su conjunto, que en torno a 700 hectáreas, lo que significa la motivación hacia la modernización de nuestros agricultores. Estos logros no nos deben bajar la guardia, sino al contrario, nos deben motivar para seguir trabajando como lo hicieron nuestros antepasados, cuando sorribaron nuestras tierras, cuando buscaron esa agua a través de las galerías con pico y pala y con la misma esperanza, fuerza e ilusión que lo hicieron. Creo que ese es el objetivo, seguir trabajando en esa línea. Las primeras obras hidráulicas fueron las cazoletas y canalillos aborígenes. Luego, los europeos hicieron estanques, canales de tea, acueductos y acequias de riego que por longitud y coste distinguieron la agricultura intensiva de la de subsistencia y a los terratenientes de los campesinos humildes. Con el aumento de la población y los cultivos, la necesidad aguzó el ingenio y junto a las fuentes se realizaron orificios para aumentar su caudal. Con la llegada del siglo XX se abrieron los mercados para plátanos y tomates, se triplicaron las producciones y la demanda hidráulica y se acometieron proyectos al amparo de la ley de 1879 que reconoció a los propietarios los derechos sobre el subsuelo y las aguas contenidas en el mismo. Entonces despertó un inédito trajín que puso en marcha a propietarios pudientes y a labradores. Fue una audaz minería que agujeró la isla en pos del tesoro que cambiara sus destinos. Justificaron la aventura la desigual distribución del agua, la dependencia de la lluvia y el aljibe, la cruda realidad de las gentes del secano. Con un cubito en la fuente, que no había ni plástico ni garrafones como hoy de cristal, eran cubitos de lata, había que ir a la fuente para tomar, para hacer la comida, para hacer todo. Después de noche pues se metía, que tampoco había bandeja, me llamaban una barcina que de madera, ahí se ponía 3 o 4 litros de agua, se empezaba a lavar la cara a la familia uno tras el otro, después los pies uno tras del otro, y ese chocolate que quedaba se lo echaban a una verdura, a una matita de flor. Eso lo viví yo. La excavación horizontal fue la forma habitual para la obtención de agua subterránea y las antiguas islas realengas, vinculadas directamente a la corona, lideraron esta actividad que falló en el resto de la región. Con su amplio régimen de lluvias, La Palma recoge cada año 750 litros por metro cuadrado, cantidad que dobla la media regional y garantiza su abastecimiento, salvo en casos de sequía extrema. Las borrascas inyectan 300 hectómetros cúbicos al subsuelo. El complejo basal, que del noroeste a oriente alcanza 1.600 metros, actúa como un muro impermeable para el almacenamiento y circulación del agua. En la posguerra, con informes de técnicos externos y peritos locales, se rastrearon palmo a palmo los territorios y se siguieron las señas de humedad en riscos, barrancos y laderas. Con los primeros hallazgos, la fiebre del agua no tuvo ya pausa ni freno. El ir a las galerías fue buscando porque no tenía donde trabajar, y entonces a los 3 o 4 meses me hicieron capataz de cuadrilla. Capataz de cuadrilla, pero un hombre trabajando. Y entonces yo estuve en 4 galerías.
pero yo no me marché de ninguna galería, sino que entonces me proponían más sueldo, y entonces dejaba de trabajar en una y ingresaba a la otra. El trato es que yo en todos los 20 y pico de años no gocé ni un día de paro. Sin mentar los fracasos, los éxitos corrieron de boca en boca, se exageraron o rebajaron sus alcances al gusto o interés de cada cual y tuvieron sitio en las portadas de la prensa local. Proliferaron las peticiones de permisos y las cesiones de derechos del subsuelo a cambio de pactadas cantidades de dinero o acciones y beneficios futuros. Se constituyeron comunidades con socios adinerados que apostaron por la rentabilidad del sector y por labradores del sequero hasta entonces al albur de los cielos. Se vendieron y compraron acciones con los ahorros familiares, los giros de los emigrantes, los avispados rentistas palmeros y los increíbles sacrificios de quienes carecían de medios para vivir cada día. Que siendo yo un trabajador, me metí ahí, porque ahí cada uno a lo que tenía que hacer y salía para afuera y a dormir. En ese tiempo había mucha miseria. Yo vi en la galería de los Girineldos quien iba y llevaba nada más que el zorrón con gofio solo, y enfrente había una higuera y había dos compañeros. ¿Qué? Te llevo 2 higos. Digo, tráeme 2 higos para poder pasar el gofio. Pasaban mal los trabajadores y pasaban mal también los que tenían las acciones, porque no había con qué pagar. Las galerías son tunelaciones llanas de 1,5 metros de ancho para asegurar la circulación de la vagoneta y 1,80 metros de alto para permitir la movilidad de los obreros. En los últimos años se normalizaron sus medidas en 2 por 2 metros. La perforación concluye al llegar a un nivel saturado, a una bolsa subterránea que se drena por gravedad en la leve pendiente del túnel del 1 al 3% que llega hasta la bocamina. Se distinguen 3 tipos. Las más antiguas, llamadas galerías nacientes, descubren y liberan los veneros superficiales. Las comunes son las más numerosas y las que más dificultades e incógnitas presentan. Su longitud media es de 3 kilómetros para llegar a las rocas verdes del acuífero. Por último, aparecen las de pozo o trancada, y que son las comunes, que con aguas aseguradas se cierran y convierten en depósitos con funciones reguladoras. Una galería la tranca si tiene 130 pipas, por ejemplo. Al trancarla esas 130 pipas, si está 2 meses trancada, pues da X pipas. No se recuperará toda, pero casi toda se recupera otra vez, porque luego se le quita de más. Porque si tiene 130, luego se le quitan 160, esas 30 pipas se quitan de la que está ahí dentro. Yo tranqué una galería que para poder llevar la puerta que le pusimos a la galería, fuimos 17 hombres agarrados a la puerta para poder llegar a la puerta de la galería, porque era lejos. Había que bajar la ladera para abajo. Iba uno se agarraba y otro la sujetaba. Y así la lleguemos a la puerta de la galería. Cada galería es una singularidad en sí misma, por su altitud y ubicación, por la morfología y composición del terreno, por las facilidades o dificultades en la apertura y desarrollo, y sobre todo, por los resultados negativos o favorables del intento. En estos casos se debe administrar el éxito, porque los caudales aflorados varían con el tiempo. Primero, ascienden a su mayor nivel, luego se moderan y estabilizan en cantidades similares a las recargas que reciben. Cuando la demanda es superior a la producción, se reanudan las perforaciones
para recuperar los rendimientos, con el riesgo de agotar las reservas de las distintas cuencas. Bueno, la jornada laboral empezaba eso, al estar retirado de mi casa, entonces se levantaba uno en la mañana, pues desayunaba y seguía entonces el camino hacia la galería. Llegaba uno a la galería, entonces se preparaban los aparatos de carburo, que son la luz que uno tenía. Entonces iba y trabajaba la jornada, que era a mano, eso no era con motor ni mucho menos, era un pistolete, una masa, tenían los dos, una de 3 kilos, otra de 5, y hacer agujeros. Y entonces cuando se hacían los agujeros que uno hacía en la primera jornada, entonces se explotaban, salía uno, almorzaba o cenaba, porque se trabajaba noche y día, ahí era noche y día lo que se trabajaba. Y entonces, pues volvía otra vez a la segunda jornada, y cuando terminó la segunda jornada, entonces ya salía hacia el exterior y para casa. En la primera jornada, el primer tiempo yo trabajé en la galería, como no había relojes, al rumbo, veces 7 horas y media, veces 8, veces 8 y media, hasta 9. No había reloj. Era el trabajo bueno en ese tiempo, pero el trabajo malo lo reconozco hoy. Lo acabó porque vinieron los motores. Y se acabó, se acabó. Después como que no de las galerías, no. Yo me dedicaba a los míos nada más ya. Y ahora a ver si consigo novia. Bueno, empecé de 16 de pinche. En los túneles no tenía nada, empecé como pinche y después ya... La época mía fue un poquito mejor. Ya había motores, había martillos de perforar la... Era un poquito mejor ya. Después incluso llegaron las palas esas de aire, también fui palista. Había también aire, ventilación. Últimamente fue un poquito mejor en algunas. Había alguna locomotora para los carros. Pero lo que me contaban, lo que yo escuchaba era muy duro antes. Muy duro. Gracias a las galerías cuando se abrieron, cuando empezaron, que mucha gente de las que empezó esas galerías no la llegaron a ver, se murieron antes. Y gracias a después que llegó el agua ya empezó a producir y la costa se empezó a regar, y primero hicieron un canal por la parte baja, luego hicieron más tarde otro más arriba, cuando dio la galería La Falla, luego Meleno y luego estas otras. Y gracias a eso hay lo que hay hoy en Barlovento, porque aquí, y tal como han venido los tiempos, si antes era de secano nada más lo que había que plantar y esperar por las nubes. Hace medio siglo, el agua subterránea suponía 2/3 del consumo regional. Fue el método usual en Tenerife y La Palma, que suman 3/4 partes de las 1.700 explotaciones inscritas. El modelo entró en crisis con el agotamiento gradual de las reservas y la explosión demográfica, que pasó de 900.000 habitantes en 1970 a 2.200.000 en 2017, y también con el auge del turismo, que con 16 millones de visitantes supone ya el 35% de la economía canaria. Ahora, 300 plantas desalan diariamente 600.000 metros cúbicos de agua, que abastecen a 1.700.000 canarios y cubren, con el 30% restante, las demandas agrícola, turística e industrial. En su momento fue la salvación para estos campos y estas familias que vivíamos en lugares sin recursos de agua. Y eso, pues con todo el sacrificio que eso llevó, con la ilusión y la idea que había de conseguir agua subterránea, pues nos llevó muchos lustros para conseguir las primeras alumbraciones, lo que fue un gran avance para poder seguir viviendo en esos lugares. Primada por la naturaleza, que colocó 300 nacientes en 707 kilómetros cuadrados, La Palma fue y es la excepción a la regla. Así pues, inscribió 188 galerías en menos de 40 años.
De los años 60 a finales del siglo XX, este movimiento se saldó con éxito en la mitad de los sondeos, que hoy sirven 46 hectómetros cúbicos. Con Taburiente a sus espaldas y las nubes alisias que caen de Cumbre Nueva, El Paso ocupa un 20% del área insular e inventarió 45 galerías, de las que 32 proporcionan 9 millones de metros cúbicos, casi la misma cantidad que los manantiales y escorrentías. Empezamos la Cumbrecita, Saltos a Flores, La Plata, El Pino, Tabercorade, Roque Grande, Fuente Caquero, La Azul, Intermedia, la del Palomo, El Primor, Las Palomas, Jonigue, las otras palomas aquí abajo y después Manantiales del Sur. Yo me pongo a pensar luego en la boca veces, ¿cómo uno se mató ahí? Desgraciado, mal comido, mal dormido, durmiendo en cama de penillo con los sin pies. Yo no le cómo escapó. Eje agrícola insular. En los llanos de Aridane se frustraron las excavaciones horizontales y solo desde 2006 contó con 4 millones de metros cúbicos procedentes del trasvase hidráulico entre el este y el oeste. Ante el ciclo expansivo de los años 70, se optó por los pozos, con 18 intentos y 3 resultados notables, con 6.700 millones de metros cúbicos. Tazacorte extrae 11 millones de metros cúbicos de sus pozos, el récord palmero, y comparte con el municipio vecino 2.000 hectáreas de plataneras de primera calidad. Tras la frontera que marca el Barranco de las Angustias, fracasaron numerosas tentativas, pero los promotores de Tijarafe consiguieron en las galerías de Cabocos y Aguatabar más de 1 millón de metros cúbicos. Menos suerte tuvieron los labradores de Punta Gorda, con la excavación de Garome. Aún hoy solo cuenta con 200.000 metros cúbicos de escorrentías, pero desde Roque Faro los caudales de Minadero salvaron al noroeste. Segundo municipio en superficie, con 103 kilómetros cuadrados, en Garafía se realizaron 16 explotaciones. La mitad ofrece un rendimiento de 4.200.000 metros cúbicos. Otros 900.000 proceden de los pozos. Iniciado el siglo XX y por iniciativa privada, Barlovento contó con regadíos en la costa y en el Pago de Gallegos, surtidos los últimos por los manantiales del río y los lirios. Con Adelfa y Pajaritos, los barloventeros madrugaron en las captaciones subterráneas y excavaron 35 kilómetros en 14 galerías, 10 de ellas activas y con un aforo de 10 millones de metros cúbicos superior a los nacientes de Marcos y Cordero y la 10ª parte del total insular. Se pasó de pequeños oasis a 250 hectáreas de platanera y a la triplicación de la renta de los vecinos, que cuentan además con 3.000 metros cúbicos de agua por habitante y año frente a los 300 de media regional. ¿Qué hace? Pues trabajar, igual que hace un obrero, un peón. Yo he estado en esa, bueno, en esta, en Garcés, en La Quebrada, en otra que le decían Los Mosquitos, en otra que no sé si me acordaré de todas, que Flores del Funcho, en La Candelaria, en Los Tilos, en El Rincón, en Barlovento, en Girineldo. Los cabuqueros evocan sus andanzas
con la precisión con la que los municipios inventarían sus bienes. Punta Llana dispone de 320.000 metros cúbicos de sus fuentes, el cubo de la Galga principalmente, y otros 5 millones de las otras tantas galerías ubicadas en el Parque Natural de las Nieves. En esa reserva aparecen las explotaciones que sirven a la capital, puerto, polígonos industriales y pagos agrícolas. Santa Cruz de la Palma fue pionera en este negocio, con cuantiosas inversiones y creación de sociedades. Entre la montaña de la Breña y Puerto Naos, La Palma Joven une a Breña Baja, Mazo, Fuencaliente y partes bajas del Paso y los Llanos, donde aún no se conformaron las cuencas para las exploraciones horizontales ni tampoco para las verticales. Breña Alta mantiene 4 galerías: Los Remolinos, Risco Blanco, Las Breñas e Hidráulica. A estas se añadió el túnel de trasvase de las comarcas este a oeste, reserva fundamental del sistema, con 4.700.000 metros cúbicos. A este municipio palmero llegaron a principios del siglo XX cabuqueros y prácticos, expertos en captaciones subterráneas, que enseñaron el oficio, formaron familias y entraron en la historia local con anécdotas y nostalgias. Ese es el caso del centenario Nicolás Pérez, al que, según sus confesiones, le salieron los dientes en el agujero. El inocente entraba a cualquier hora. Sí, y muchas veces entré y salía hasta oscura, cuando se me apagaba el carburo porque no tenía fósforo. Sí se pasaba un trabajo, pero aquello me gustaba a mí, ese poquito de agua que dio, que bastante buena beneficio ha hecho, y parece que no. Y eso beneficio para todo. Esa agua, eso era un agua muy buena, que parece que cuando uno la bebía, esa agua, uno crecía. Cuando los canarios salían de la inacción de la posguerra, Venezuela acogía emigrantes sin medida y los bolívares tapaban apuros, la agricultura intensiva apuntó al mercado español y la ordinaria reapareció en los horizontes insulares. Una y otra toparon con el mismo problema, la falta de agua. Así que con tanto optimismo como recelo, con datos geológicos e intuiciones campesinas, se hurgó compulsivamente en el territorio. Entre 1960 y 1970 se propagó la bien apodada fiebre del agua y las prospecciones en las distintas islas superaron los 2.000 kilómetros. Los buscadores trabajaron en grupos de 3 casi siempre, a veces 4 y otras, por límites económicos, solo 2. Usaron como herramientas las masas de 2, 4 y 6 kilos, los pistoletes, barras de acero de punta afilada para perforar los huecos de los cartuchos de goma 1, y las vagonetas para transportar los escombros. Los mayores citan los raíles de madera y el favorable cambio a los de hierro, a veces adquiridos de contrabando. Hablan de burros que arrastraban 2 vagonetas por viaje, del paso decisivo a las motorizadas, los compresores y martillos eléctricos. Y otra trabajé, que yo creo que no dio agua, en una que era caliente. Yo entraba a medir
la puerta iba con ropa y cuando llegaba adentro iba ya desnudo. Bueno, yo en el Salto de la Baranda estuve como 5 años viviendo ahí. Sí, la mujer iba cuando le parecía también. Y los chicos, y una gallina tenía, y un par de cabras. Pues estaban en el monte, pues. Y sí, pues me iba bien. Yo tenía unas acciones del Salto de la Baranda y del Rijo Blanco también, que se siente uno hombre, se siente alegría, y igual que la gente, todo el mundo siente alegría con los de la galería. Con la expansión platanera, a las galerías se unió un largo centenar de pozos abiertos en las laderas de barrancos y en el litoral. De ellos, solo subsiste una veintena. El canal intermunicipal fue el primer paso de una red de transporte de más de 200 kilómetros, cuyo tramo principal unió en 1975 Barlovento y Fuencaliente. En una segunda fase, comunicó la cornisa del noroeste y tras el Time, el valle de Aridane y Fuencaliente. También la iniciativa privada construyó conductos asociados ahora a la red pública en las dos bandas palmeras. El Consejo Insular de Aguas es titular de 11 embalses con una cabida de 3,5 millones de metros cúbicos, que tiene como cabecera la laguna de Barlovento, la mayor charca de Canarias, con cabida inicial de 6 millones de metros cúbicos. En una situación positiva, en cuanto a la producción y uso de los recursos, resulta oportuno mentar a los héroes anónimos que posibilitaron con su entrega un futuro de desarrollo sostenible y a las familias que convivieron a diario con el riesgo y la esperanza. La mujer de un caboquero vive bajo de una orden que hay que hacer la comida a su hora, como el que está en el cuartel. Exacto. Porque si no, no llegaba a horas porque iba a horas marcadas. Sufría porque iba para un trabajo muy peligroso. Yo hacía las cosas que podía, todo lo más que podía, para quitarle a él porque él no tenía tiempo de eso. Entonces yo hacía todo lo que podía para que él fuera así. Y como le termino de decir, sufriendo hasta que él no llegara. Sufría porque no sabía, estaba en un peligro grande. Bueno, ser hijo de caboquero en la época que fue mi padre, por ejemplo, yo creo que es un orgullo para cualquier hijo tener un padre que en la época que vivió él, joven, tenía que trabajar entre 10 y 11 horas dentro de una galería para poder intentar aflorar agua. Eso era, la gente de ahora no valora lo que hacían la gente de la época. La labor de ellos era una labor increíble, o sea, trabajar tantas horas, dormir poco, comer mal, y vamos, y solamente el hecho de tener que estar toda la semana fuera de la casa. Tenemos los recuerdos de lo que él nos hablaba, ¿no? De cuando mi abuelo llegó aquí, el por qué llegó, y cómo él en la casa se vivió desde esa época con respecto a lo que eran las galerías, ¿no? Los cuentos que él nos iba haciendo. Y también cuando en la época que trabajaba aquí en Breña Alta, en Botazo, mamá nos llevaba a San Pedro el cesto con la comida para nosotros a su vez llevárselo en la guagua. Llegábamos a Botazo, le llevábamos el cesto con la comida, comíamos con él y después regresábamos en la otra guagua para volver otra vez a la escuela. Mi padre, para descanse, Nicasio, tenía un principio fundamental y era que todas las galerías de Punta Llana intentaran los vecinos de Punta Llana que se quedaran las acciones aquí en Punta Llana para que hubiera un desarrollo económico y agrícola en los pueblos, ¿no? ¿Qué pasa? Que la precariedad del norte de aquella época pues hacía que muchos inversores del sur de la isla, de Fuencaliente o esas zonas, incluso muchos de Santa Cruz de la Palma,
pues adquirieran acciones, principalmente en las últimas de Salcorto y Salsalito, y esa galería pues no vierte agua aquí. Triste, muy triste, porque cuando yo iba para Tijarafe y yo lo veía salir el lunes con una niña chiquitita de meses, y yo lo veía salir por ahí y venía el viernes, se pasa triste, porque cuando uno lo ve salir no sabe si vuelve o no. Mi padre no hubo relevo generacional porque no tuvo hijos varones, solo tuvo 2 hijas y ninguna teníamos interés. Es más, es un mundo de hombres y es una vida dura porque el contratista tiene que estar encargado de todo y son muchas cosas. Tienes que buscar los obreros, tratar de que los obreros vayan lo mejor posible. En la época la dinamita era un problema porque estaba muy controlado, la Guardia Civil, los polvorines, el gasto de la dinamita, porque pues todos sabemos lo que pasaba. Entonces, digamos que lo que es ese campo se acabó. Estamos ante la galería más profunda en un solo frente de todo Canarias, con más de 6.400 metros en una sola línea y con 2.000 metros en otras catas o galerías paralelas. Y tiene la circunstancia sentimental para mí en este caso, que participé en pagar los recibos de esta galería seca. Vino a dar agua el 2006 y mi padre había muerto ya 8 o 10 años anteriormente. Por lo tanto, más allá de un tema sentimental, creo que tenemos que hablar en un tema de justicia, del esfuerzo que hay puesto en las galerías, de luchar por otras generaciones, como los que hicieron, gran parte de los que hicieron las galerías no disfrutaron de su agua, gran parte de los que hicieron las galerías invirtieron, pusieron ilusión, pusieron esfuerzo para las próximas generaciones. Gran parte del agua de Barlovento y gran parte del agua de las galerías de Canarias está alumbrada por una generación y disfrutada por otra generación.